Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana, por la gracia del Señor, podemos continuar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas con el libro Hebreos. Busquemos el libro Hebreos, capítulo 10, el versículo 19. Vamos a leer otra vez. Hebreos, capítulo 10, el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hasta el 20 hemos leído. Estamos estudiando sobre la ley que Dios envió a través de Moisés. Este lugar santísimo está en el tabernáculo. El lugar que está más al fondo es el lugar santísimo donde está el propiciatorio, digamos el arca del pacto. Vamos a pensar un poco sobre la ley. Hay muchos que quieren acercarse a Dios cumpliendo los mandamientos. Hoy en día también hay muchos que están tratando de cumplir los mandamientos. Así quieren estar bien delante de Dios. Justamente este domingo pasado yo tuve comunión personal con unas cuantas personas. Una de esas personas, una joven, oyendo la palabra de Dios, yo compartí detalladamente qué es lo que logró Jesucristo para nosotros. Pero ella no quiso aceptar, ella no prestaba atención ante lo que logró Jesucristo para nosotros, sino constantemente decía que igual tenemos que cumplir los mandamientos. Tenemos que tratar de cumplir los mandamientos. Así su corazón se quedaba ante la ley. Moisés recibió los mandamientos. Cuando descendía del monte Sinaí, en sus manos de Moisés estaba 2 tablas de los 10 mandamientos que estaban puestos ahí. Al llegar la ley, al llegar los mandamientos, ¿qué pasó? Murieron 3,000 hombres del pueblo de Israel. Porque ellos ya estaban cometiendo pecados, porque estaban adorando al becerro de oro, considerándole como Dios. Así es, al llegar los mandamientos, se aumentan más muertos. Después de que llegó la ley, los mandamientos, muchos murieron. Algunos en el día de reposo, haciendo leñas, murieron. En el libro Números, ahí aparecen muchos muertos que cometieron los mandamientos.
Pero, lastimosamente, muchos no piensan bien. Si uno se queda pensando profundamente, puede llegar a una conclusión. ¿Qué cosa? Es imposible ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede estar bien delante de Dios por los mandamientos, por la ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la ley? Vamos a buscar el libro Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este libro Gálatas dice bien claramente: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque los que cumplen los mandamientos no deberían cumplir unos cuantos por un tiempo, sino tienen que cumplir todos los mandamientos y siempre, todo el tiempo. Si no, no vale. Entre 10 mandamientos, si cumple uno, eso no vale para nada. Como dice aquí: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no hacen todas, si no permanecen en todas las cosas escritas, son malditos. Recibirán maldición, quiere decir. Esto es lo que dice la ley. No es que uno tiene que intentar y hacer todo lo posible, sino tiene que permanecer en todas las cosas escritas en la ley. Lo que dice la ley. ¿Sí? Pero el tema es que ¿quién podría permanecer todo el tiempo para hacer todas las cosas escritas en la ley? Es imposible. Es imposible. Vamos a suponer que hay una persona que toma decisión. A partir de hoy, yo voy a cumplir todos los mandamientos. Vamos a suponer que llega a lograr desde ese día cumplen todos los mandamientos, aunque es imposible, pero vamos a suponer. Pero aún así, ya es tarde. ¿Por qué? Desde el nacimiento hasta aquel día, ya esa persona cometió muchísimos pecados. Ya cometieron muchos mandamientos. Entonces, aunque llegue a cumplir desde ese día en adelante todos los mandamientos, eso no sirve. O otro caso, vamos a suponer que hay una persona que cumple todos los mandamientos desde el nacimiento, ¿sí? Pero durante la vida, antes de la muerte, si llega a cometer un pecado, por lo menos, eso ya no vale, ni sirve. Esto es lo que dice la ley.
No es que solamente necesita intentar para hacer todo lo posible, sino cada uno tiene que permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo el tiempo, todas las cosas. ¿Quién podría lograr esto? Es imposible. La persona quien me decía que no, tenemos que tratar de cumplir los mandamientos por lo menos para no fornicar, para no asesinar. Yo estoy cumpliendo, yo voy a cumplir esto. Aunque esa persona llegue a cumplir en adelante estos dos por lo menos, pero los demás mandamientos, ¿sí? Vamos a buscar el libro Santiago, capítulo 2. Después del libro Hebreos está Santiago, capítulo 2, el versículo 10. Porque cualquiera que guardaré toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Wow. Esto es lo que dice la ley. Esto. ¿Sí? Aunque uno cumple todos los mandamientos, menos un mandamiento. Entonces, por un mandamiento que comete, esta persona se hace culpable, transgresor de todos los mandamientos. Esto es lo que dice la ley. ¿Sí? Si llega a cometer uno solo, por lo menos, entonces ya cometió pecado. Todos los pecados. Se hace culpable de todos los mandamientos. Porque no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Muchos solamente quieren aceptar lo que quieren nomás, entre todos los mandamientos, entre todas las palabras, solamente quieren agarrar la parte que les agrada o que les gusta. Eso sí, como la persona quien me dijo, por lo menos fornicación y homicidio, no, yo no hago. Eso es una idea tonta. Por la ignorancia, claro. Uno puede pensar así por la ignorancia, ¿sí? No es que uno tiene que cumplir solamente 2 mandamientos, sino todos los mandamientos. Y además, en la ley no solamente figuran los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los mandamientos resumidos de 613 mandamientos. Así es. El intérprete de la ley resumió por 2 mandamientos: amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Sí? Así es. Entre 613 mandamientos hay 2 partes. Los que uno tiene que cumplir ante Dios y otro ante los seres humanos. ¿Sí? Hay 2 partes. Pero detalladamente hay 613 mandamientos en la ley que figuran. ¿Sí?
Uno cumple 612 mandamientos, pero comete un solo. Entonces, este hombre se hace culpable de todos los mandamientos. Esto es lo que dice la ley. Por eso, los que quieren justificarse por las obras de la ley, ellos están bajo maldición, porque es imposible. Ustedes no tratan de cumplir los mandamientos, ¿verdad? Por favor, no lo hagan eso. Aunque logren, eso no tiene sentido. Ni les ayuda tampoco. ¿Sí? Dios. ¿Por qué Dios nos dio entonces la ley? Como que nosotros ya compartimos. Para que nosotros podamos llegar a Jesucristo. Para eso Dios preparó la ley. Dentro de la ley, ahí está el símbolo de Jesucristo, que es el tabernáculo. Los que cometen los mandamientos, los que cometen pecados, ¿sí? Ellos, ¿a dónde vienen? Al tabernáculo con la ofrenda. Cumpliendo los mandamientos, nadie puede sobrevivir ni puede recibir la bendición. Por eso Dios, cuando descendió del monte Sinaí, en sus manos estaban las tablas de la piedra de los mandamientos, que pueden matar y destruir todo el pueblo de Israel. Pero en el corazón de Moisés, ahí estaba el tabernáculo. Dios le había mostrado a Moisés cómo se hace la expiación por el pecado. ¿Por qué? Después de llegar los mandamientos, sí o sí se va a descubrir la maldad y los pecados. Por eso, en el corazón de Moisés, Dios puso el tabernáculo. Por eso Moisés, descendiendo del monte Sinaí, apresuradamente hizo el tabernáculo para poder lograr la expiación del pecado en el tabernáculo. Por eso, el pueblo de Israel, después de cometer pecados, traía la ofrenda y ofrecía el holocausto. ¿Sí? Así se hacía la expiación, como ya compartimos varias veces, en el holocausto, en el altar del holocausto, diariamente. En el lugar santísimo, anualmente. ¿Sí? Así los sacerdotes lograban la expiación por el pecado. Pero la sangre de macho cabrío y del becerro solamente podía limpiar el pecado hasta el momento. No podía limpiar el pecado del día de mañana. No podía limpiar el pecado que aún no cometió el pueblo de Israel. Por eso, como que el pueblo de Israel cometía pecado constantemente tenía que presentar la sangre. Por eso el libro de Hebreos nos presenta que era imposible lograr la expiación del pecado en el tabernáculo terrenal. Entonces, ¿qué es esto? Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Esto no se refiere al tabernáculo terrenal, ustedes ya saben, sino el tabernáculo celestial, en el reino de los cielos. Jesucristo entró en el lugar santísimo con su propia sangre.
habiendo obtenido la eterna redención. ¿Sí? Luego, ¿qué pasó? El camino se quedó abierto. ¿Por qué? ¿Sí? Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El camino se abrió. El velo se partió en dos, desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Quiere decir que el lugar santísimo ya está abierto para todos. Porque Jesucristo, a través de su muerte, a través de su cuerpo, abrió el camino para todos. Por eso, no por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, podemos entrar en el lugar santísimo. Dios ya abrió el camino nuevo y vivo para todos. Pero muchos están aún enfocando a los mandamientos. Yo voy a hacer esto, yo voy a cumplir aquello. Yo aún no puedo cumplir todo, pero por lo menos estoy tratando de lograr cumplir, voy a hacer. Así están. Amados, Satanás así engaña a muchos. Dios ya preparó a Jesucristo, pero no presta atención ante Jesucristo. Como los enfermos del estanque Betesda que estaban listos, queriendo descender primero al estanque. Ellos estaban dando la espalda a Jesucristo, menospreciándole, despreciándole. Dios les había enviado a Jesucristo, pero ellos rechazaron, menospreciaron. ¿Sí? Lastimosamente. Hoy en día también hay muchos que están así. Están tratando de cumplir. Yo no voy a adulterar nunca jamás. Por lo menos yo puedo cumplir esto. Juzgando a los que adulteran. Esa persona se queda muy orgullosa. Yo no adulteré. Pero ¿para qué sirve esa justicia? Aunque no adulteró, pero ya mintió, ya dio falso testimonio. También la Biblia dice, no codiciarás. En el corazón se levanta la codicia constantemente. ¿Sí? Si otra persona tiene otra cosa mejor o más, entonces en su corazón naturalmente se levanta la codicia, ¿no? Wow, qué lindo, qué bueno, yo también quisiera tener tal cosa como fulano. Eso ya es codicia. Eso también es pecado. Aunque no llega a fornicar o adulterar o asesinar, pero ya tiene codicia. Esa persona ya cometió todos los mandamientos. Si miente, ya cometió todos los mandamientos. Es culpable delante de Dios. Todo está bien claro, ¿verdad? ¿Sí? La conclusión es que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por favor, no traten de cumplir los mandamientos. Eso no es una solución. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios ya preparó Jesucristo. Busquemos el libro Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los
profetas. ¿Sí? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Por la ley, no. Aparte de la ley. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dios nos envió la justicia de Dios. Aparte de la ley. Por la ley, no, por favor. Ustedes, cuando vean a algunos, la verdad que muchos que están buscando la justicia de Dios en la ley, por las obras de la ley, que les digan a ellos claramente este punto, ¿sí? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dios preparó la justicia de Dios aparte de la ley. ¿Dónde entonces? ¿Cómo? 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios, Dios preparó en Jesucristo. ¿Quién puede encontrar la justicia de Dios? El que cree en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lo que dice la Biblia. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Sí? Para todos. Por eso, cualquiera, si cree en Jesucristo, puede encontrar la justicia de Dios. Sí. ¿Por qué no? Puede encontrar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por la ley, no. Por la fe en Jesucristo, sí. Por el esfuerzo, por las obras, no. Por medio de la fe en Jesucristo, sí. Dios preparó Jesucristo. En la época de Moisés había los mandamientos y la expiación en el tabernáculo. Los que cometían los mandamientos venían al tabernáculo para lograr la expiación. Eso es la sombra de los bienes venideros. Entonces, en el tabernáculo terrenal era imposible de lograr la expiación perfecta y eterna. Por eso Dios envió Jesucristo. Vamos a volvernos al libro Hebreos, capítulo 10. Por eso Jesucristo vino y logró. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesucristo ya derramó toda su sangre sin falta. Jesucristo ya derramó toda su sangre para justificarnos, para santificarnos, para darnos la justicia de Dios. ¿Sí? Por eso Él dijo, consumado es. Por eso nosotros podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El camino ya está abierto. Dios nos dejó abierto el camino nuevo y vivo. Cualquiera, si cree en Jesucristo, puede entrar en el reino de los cielos sin ningún problema. Por el engaño de Satanás hasta hoy día. Hay muchos que enfocan a los mandamientos. Tenemos que cumplir, tenemos que lograr. ¿Sí? No, es imposible.
Dios ya nos había mostrado bien claramente la conclusión de la ley. Nadie puede cumplir los mandamientos todo el tiempo, todos los mandamientos. Nadie. ¿Quién cumplió todo hasta hoy día? Durante toda la historia no había ni uno. Ni uno. Quiere decir que es imposible. Por eso cada uno tiene que arrepentirse del camino de la ley hacia a Jesucristo. En Jesucristo está la salvación. En Jesucristo está la justicia de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo podemos tener la justicia de Dios y entrar en el lugar santísimo sin ningún problema. ¿Sí? Esto es lo que Dios preparó para nosotros. Esta clase hasta aquí compartimos. Vamos a tomar un receso.
Hola, ¿cómo están? Esta semana también, por la gracia del Señor, podemos continuar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Para esta clase vamos a abrir el libro Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Hebreos capítulo 11, el versículo 1, voy a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta al 3 hemos leído. Hasta la clase pasada estudiamos el capítulo 10 sobre la fe de la salvación del pecado, sobre la fe de la eterna redención. La fe más importante es la fe del perdón eterno del pecado. A partir del capítulo 11 también dice sobre la fe, pero sobre la fe que lleva los cristianos después de nacer de nuevo. ¿Cómo pueden vivir los justos por la fe, enfrentando contra todas las situaciones que vienen? La Biblia, Hebreos capítulo 11, dice sobre la fe así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es, la fe es la certeza de lo que se espera. Quiere decir que lo que se ve salió de lo que no se ve, salió de Dios. Entonces, ¿cómo es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Creer en Dios, que va a dar lo que uno pide al Señor. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Dios nos dio la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ahí está el corazón de Dios. La fe es unir el corazón de cada uno con el corazón de Dios. Quiere decir, recibir el corazón de Dios, tener el mismo corazón de Dios. Esto es la fe. Entonces, el que acepta el corazón de Dios puede tener el mismo corazón de Dios, ¿sí? Entonces, Adán, después de cometer pecado, después de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasó? Se alejó de Dios su corazón. El hombre, sin hacer caso con el corazón de Dios, siguió su propio corazón, su propio pensamiento, ¿sí? Entonces, desde aquel momento, el hombre no recibía el corazón de Dios, sino seguía su propio corazón, propio pensamiento, ¿sí?
Por eso, Dios quiere que cada uno vuelva a Dios. ¿Cómo? Dejando sus pensamientos y su camino. ¿Eso a qué se refiere? Recibiendo el corazón de Dios, aceptando el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo uno puede recibir el corazón de Dios? Aceptar la palabra de Dios es aceptar el corazón de Dios. Porque la palabra de Dios, ahí está el corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos el corazón, la palabra de Dios, ahí nosotros podemos aceptar el corazón de Dios. Entonces, la fe es aceptar el corazón de Dios. ¿Sí? Como dice aquí, la convicción de lo que no se veía. La fe es la convicción de lo que no se veía. Antes de aparecer las cosas, ¿dónde estaban? En el corazón de Dios. ¿Sí? El poder, dentro del poder de Dios, ahí estaban todas las cosas que se ven en este momento. Por eso, ahí el poder de Dios. Entonces, la fe es creer en Dios. ¿Sí? Tener la certeza de lo que se espera. Si uno cree en que Dios ya nos da su palabra y cumple su palabra, entonces así Dios puede trabajar en su vida. Pastor Supak, él un día visitó a una señora quien era la hermana de un hermano de la iglesia. Ese hermano le invitó al pastor Supak para su hermana que estaba internada en el hospital. Y pastor Supak le preguntó, ¿usted quiere ser sana? Sí, yo quiero ser sana. Entonces, usted tiene que creer en Dios que puede sanar su enfermedad. En la palabra de Dios dice que Jesucristo limpió todo el pecado del mundo. Jesucristo ya cargó el pecado del mundo. No solamente el pecado, sino hasta las enfermedades. ¿Sí? Entonces, si usted quiere ser sana, tiene que creer en esta palabra. Tiene que creer en el Señor, quien ya quitó el pecado del mundo y las enfermedades también. No solo tienen que creer y orar, sino tiene que creer en que el Señor ya quitó todas sus enfermedades de usted también. Entonces, así Dios trabaja en la vida de usted. Luego, después de unos días, Pastor Supak le visitó otra vez. Ella se había levantado de la cama y ya podía ir al baño sola, caminando. Pastor Supak estuvo muy contento. Luego, su madre que estaba cuidándola, y el Pastor Supak le dijo a ella, qué bien que por la fe ella se levantó de la cama. Su madre le decía al Pastor Supak,
No fue por la fe, sino que ella no podía tomar el medicamento porque está embarazada. Pero dejando su bebé a un lado, ella empezó a tomar medicamento, por eso mejoró. Ahí pasó su papá. Bueno, entonces vamos a orar por su bebé también para que ella pueda tener el parto normal, que nazca sano su bebé. Por eso, pasó su papá, puso su mano y oró por ella, por su salud y por su bebé. Luego, creyó también. Y después de un tiempo, ella se curó de su enfermedad, también pudo tener su bebé. Un hijo nació bien sano. Así Dios trabaja en la vida nuestra, ¿sí? No solamente uno debe tener deseo. Yo deseo que Dios me responda o me haga tal cosa. Si solamente tiene deseo, eso así no puede traer el poder de Dios. Si no, tiene que creer. Tiene que tener la certeza de que Dios va a cumplir su palabra, Dios va a trabajar así. Entonces ahí viene el poder de Dios, ¿sí? No solo hay que orar nomás, sino tiene que creer en que Dios va a cumplir su palabra, va a escuchar la oración y responder, ¿sí? Entonces, si uno ora al Señor por su enfermedad, no solamente, Señor, yo quiero que usted me cure, por favor. Ahí no viene el poder, sino al tener la certeza. Señor, yo creo en usted que me puede curar mi enfermedad. Entonces, yo creo que ya usted me curó, ya estoy sano. Tiene que creer así. Entonces, a través de la fe le llega el poder de Dios. Así el poder de Dios se manifiesta a través de la fe. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Así es. La fe, aunque no se ve, pero lo que se ve viene a través de lo que no se ve. Lo que se ve, el resultado, a través de la fe puede suceder, puede venir también, ¿sí? Dios así trabaja, a través de su palabra. Cuando uno cree en la palabra de Dios, Dios trabaja exactamente conforme su palabra. El versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe quiere decir. 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Asimismo, el universo, toda la creación, ahora se ve, pero ¿de dónde salió? De lo que no se veía, de la fe, de la palabra de Dios. Ahí salieron todas las cosas. Por eso, si uno quiere ver algo, antes de eso, tiene que creer en Dios. Tiene que recibir la palabra de Dios. Entonces, conforme la palabra de Dios, Dios trabaja, ¿sí?
Aquí en el versículo 4, desde el versículo 4 nos da ejemplos, ¿sí? Cómo los antiguos entonces vivieron por la fe. ¿Cómo es vivir por la fe, sí? 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto. Aún habla por ella. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por la fe. Entonces, ¿qué es lo que ha creído Abel entonces? Abel, antes de que Dios aceptó su ofrenda, antes de que Dios miró su ofrenda con agrado, Abel ya tenía certeza de que Dios iba a aceptar la ofrenda que ofreció Abel. ¿Sí? Así fue. Abel tuvo fe, tuvo certeza, por eso ofreció. Luego Dios aceptó. Como que nosotros ya en el estudio bíblico del libro Génesis ya compartimos varias veces sobre ese punto. Caín fue hombre fuerte. Por eso cuando nació Caín, Adán y Eva estaban contentos y alabaron a Dios. He adquirido un varón, así puso el nombre Caín, que tiene significado de adquirir, ¿sí? He adquirido un varón. Porque era un hijo bien sano, bien firme, bien fuerte. Y Caín Adán estaba bien contento y agradecido al Señor. Pero después de haber nacido Abel, no mencionó nada. Ni agradeció al Señor, ni dijo, ni alabó, ni glorificó, sin comentario. ¿Sí? ¿Por qué? Después de nacer el Abel, era muy débil, ¿sí? Como aliento, ¿sí? Abel significa aliento, ¿sí? Cuando sopla aliento, ¿sí? Y enseguida desaparece, ¿verdad? ¿Sí? Y para Adán, como que le puso su nombre Abel, ¿sí? Significa aliento, quiere decir vanidad, ¿sí? Que puede desaparecer enseguida, ¿sí? Le parecía que iba a morir enseguida, por eso era muy débil, por eso le llamaba Abel, Abel, aliento que va a desaparecer enseguida, Abel. Entonces los dos después crecieron a diferente manera. ¿Cómo? Caín, él tenía fuerza, él podía hacer muchas cosas, por eso él hizo lo que él podía, él hizo lo que le gustaba, que labrar la tierra. No es fácil. En aquella época no había maquinaria, ni tractor, ni otra máquina, ¿sí? Creo que no había arra tampoco para labrar, ni pala. Entonces, a mano, con su fuerza, tenía que labrar. Pero él le encantó hacer eso, porque como que tenía fuerza, para él era bien fácil. Por eso él hizo todo lo posible. Luego cosechó los mejores frutos que él le gustaba tanto.
Así ofreció a Jehová. ¿Por qué Caín ofreció los frutos de la tierra? Porque eso era lo que le gustaba a Caín. Era las cosas que eran más atractivas para Caín. Eran mejores frutos de su sudor, de su sacrificio. ¿Sí? Y Caín estaba enorgullecido de estos frutos excelentes de la tierra. Obviamente, los mejores que tenía Caín ofreció a Jehová. Pero Jehová no miró, ni siquiera miró la ofrenda de Caín. Pero en el caso de Abel, él era muy débil. Él era bien delicado, ¿sí? Por eso él no podía labrar como Caín. Entonces como que Abel no tenía esperanza en sí, no pudo menos que orar al Señor, esperar a Jehová, buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Así yo creo. Abel, buscando al Señor, observando la voluntad del Señor, Abel se dio cuenta que Dios esperaba la ofrenda del cuerpo del primogénito y su sangre. ¿Sí? Para Caín, sacrificar un animal, ¿ustedes les gusta ver la sangre? Algunos solamente viendo la sangre se desmayan, ¿sí? Y es bastante cruel, ¿verdad? Sacrificar un animal, matar y sacrificar. Caín no le gustó, pero Abel, sin hacer caso con Caín, sacrificó el primogénito y ofreció la sangre y su cuerpo y la grosura también. Y para Caín eso era muy raro lo que hacía Abel. Pero Abel lo hizo. ¿Sí? Abel lo hizo. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Abel ya sabía que eso era lo que Dios esperaba. La ofrenda del primogénito, su sangre y su grosura. Por eso, Abel con certeza le ofreció el primogénito de las ovejas y su grosura. ¿Sí? Dios se quedó contentísimo por la ofrenda de Abel. Ahí está la fe de Abel. ¿Cómo fue? Abel recibió de Dios. ¿Sí? Abel observaba el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere los frutos de la tierra. Dios no quiere los frutos de la carne, del sudor de nosotros, sino la vida, la sangre, el holocausto. Abel pudo conocer el corazón de Dios. Por eso, él, por la fe, por la certeza, ofreció el primogénito, ¿sí? Sacrificando, derramando la sangre, y le ofreció al Señor. El Señor miró con agrado. Hoy en día también hay muchos que quieren ofrecer lo que les gusta a Dios, ¿sí? Las cosas que ellos tienen, que les da orgullo, ¿sí?
yo logré esto y aquello, yo ofrecí tal cosa. Las mejores cosas de su vida, como los que dicen, los que salen en la parábola de Jesucristo. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? ¿Qué es lo que dicen ellos? Las cosas que valoran ellos y aprecian tanto, que profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Ellos piensan que Dios va a encantar de estas cosas. Dios va a aceptar todas estas cosas excelentes, preciosas. Pero no había sido así. El Señor dijo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es. Los que confían en sí mismos no quieren pensar en el corazón del Señor, en lo que Dios quiere y espera, sino quieren ofrecer lo que les gusta a ellos. A mí me gusta esto, a mí me encanta este sacrificio, ofrenda, tal cosa. Yo creo que Dios le va a gustar esta cosa. Así ofrece, pero Dios no acepta, no puede aceptar. Los que pueden hacer muchas cosas excelentes y buenas, no quieren prestar atención ante el Señor. Hacen nomás lo que quieren, los que les parece bien y excelente. Pero Dios no puede aceptar. Pero como a ver los débiles, los inútiles e insignificantes también, ellos no pueden menos que buscar y observar el corazón del Señor, prestar atención ante la voluntad de Dios y reciben el corazón del Señor. Ah, Señor, acepta el primogénito. Ah, Señor, acepta la ofrenda del cuerpo. Así, esta ofrenda es Jesucristo, como que ya compartimos varias veces. Así es. Los que no confían en sí mismos, confían en el Señor. Por eso ofrecen la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Se acercan a Dios por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Pero hasta hoy día hay muchos que solamente quieren ofrecer lo que les gusta a ellos. ¿Sí? Ellos no quieren dejar sus pensamientos, ni siquiera quieren saber lo que Dios espera de verdad, lastimosamente. ¿Sí? Así es. Amados, Dios así nos muestra a nosotros. Lo más que lo que nos gusta a nosotros. Lo que le gusta a Dios, eso nosotros tenemos que saber. ¿Sí? Entonces, al saber lo que Dios espera y le gusta, con certeza uno puede ofrecer. Por eso Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Porque Abel ya lo sabía y tenía certeza. Por la fe pudo hacer. La fe de la salvación del pecado, la fe del perdón del pecado, trae la fe para llevar la vida en Cristo también. Todas estas cosas están juntas, no podemos así separar ni apartar. La fe de la salvación, después viene la fe de la vida. Uno si no tiene fe de la salvación del pecado tampoco puede vivir por la fe.
Mas el justo por la fe vivirá, dice la Biblia. ¿Sí? Mas el justo vivirá por la fe. Si uno no tiene fe para ser justo, tampoco puede vivir por la fe. Este libro de Hebreos nos muestra cómo es vivir por la fe. Este punto vamos a seguir estudiando continuamente. Entonces esta clase hasta aquí avanzamos. Vamos a tomar un receso después de 10 minutos. Vamos a continuar la clase especial.
la eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, recientemente el cristianismo se ha corrompido por la separación causada por la creación de doctrinas y el denominacionalismo, y por un evangelio incompleto y un arrepentimiento incorrecto. Muchos pastores están manifestando la dificultad del pastoreo y la necesidad de una reforma. En medio de esta corriente, los ministros, quienes volvieron a la creencia correcta y al verdadero evangelio, han unido las voces enfocándose solamente en la Biblia. De tal manera empezó el CLF, Congreso de Líderes Cristianos alrededor del mundo. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. Eterna Redención, la conferencia a la madrugada en donde uno puede aprender oyendo el Evangelio preciso. Academias, el lugar en donde uno puede aprender eligiendo entre una gran variedad de enseñanzas como la misión y el ministerio en cada país, la vida de creencia y la teología. Simposio, los pastores con cada tema directamente van discutiendo, observando detenidamente la Biblia. Luego participan a la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera, ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. El Congreso de Líderes Cristianos, que ha empezado de esta manera sobrepasando fronteras, ha empezado a extenderse de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. En el 2017, más de 24.000 pastores se han reunido en nombre del CLF. En octubre del 2017, por primera vez se ha realizado el primer CLF en Hong Kong, la conferencia en Asia de CLF. Se reunieron 1.150 pastores de 17 países asiáticos, incluyendo a China. Al comienzo han surgido variadas opiniones oyendo la palabra, ya que se han reunido líderes de distintas denominaciones, doctrinas e ideas. Sin embargo, delante del preciso evangelio que continuamente iban oyendo, ellos iban dejando de lado su propio pensamiento y teoría, llegando a tener un mismo corazón con Dios. En marzo del 2018 se ha realizado la Conferencia Mundial CLF en Nueva York, en donde han estado presentes miles de pastores de 35 países de todo el mundo. Muchos de ellos habían recibido la invitación y recomendación de los pastores compañeros de su propio país. Se ha pronosticado que el CLF poco a poco se establece como un proceso indispensable, creando un momento decisivo para muchos pastores. Además, los variados ministerios de la juventud y las actividades sociales de la misión Buenas Nuevas enfocada al Evangelio ha sido muy necesario en el cristianismo de los Estados Unidos, en donde poco a poco la juventud desaparece y las personas van perdiendo el interés. Los pastores han unido las voces unánimes deseando anunciar cuanto antes en sus iglesias y en sus países el corazón de Dios que han aprendido aquí. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado: volvamos a la Biblia, en el CLF realizado en Seúl. El grito de ellos ha continuado en el CLF realizado a la par del Seminario Bíblico El Pastor Oxupar en mayo del 2018. Con la participación de Kisebe Arthur Kitonga, representante del cristianismo de Kenia, Gofrida Senduluka, ministra de la religión de Zambia, 500 obispos líderes de todo el mundo y otros. Se ha abierto el simposio con la temática del verdadero evangelio y la vida de fe, y la conferencia de prensa Los Líderes Cristianos 2018. Todo ello ha recibido un gran enfoque de la prensa.
Por otra parte, en las islas del sur del Pacífico, la denominación cristiana más grande de Fiji, la Iglesia Metodista, prometiendo la colaboración en la evangelización de Fiji, en agosto del 2017 se ha celebrado la firma del Memorándum de Entendimiento con la Misión Buenas Nuevas. En junio de 2018 se ha abierto el CLF para los pastores de la denominación metodista, de tal manera que han participado 600 pastores de todas las regiones de Fiji. Los pastores no solo estaban interesados en el objetivo, enfoque y programa del CLF, sino que abriendo sus corazones hacia el evangelio preciso, la exacta vida de creencia y la verdadera vida de fe, han aceptado la verdadera salvación. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el esfuerzo, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. El CLF, enseñando esto, desea anunciar el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones. El CLF, Congreso de Líderes Cristianos, grandemente está surgiendo nuevos vientos en el cristianismo de todo el mundo. Alabamos a Dios, quien va abriendo nuevas puertas del Evangelio a través del CLF. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Hola, ¿cómo están todos? Hoy también podemos continuar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay con el libro Hebreos. En cada clase estoy muy agradecido al Señor porque me permite para abrir la Biblia cada vez con ustedes. Esta hora vamos a buscar el libro Hebreos capítulo 11, el versículo 5, busquemos. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cerca que la ley, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta al 7 hemos leído. Este libro, Hebreos capítulo 11, nos presenta sobre
los que vivieron por la fe, como Abel y Noé, Enoc y Abraham, etc. Los que vivieron por la fe tienen un punto común. Ellos recibieron el menosprecio y la persecución de los demás por creer en la palabra de Dios, por seguir el camino de la fe. Así Abel recibió la persecución de Caín. Caín le mató a Abel. Abel no hizo algo contra Dios, ni contra Caín tampoco, sino Abel, por la fe, ofrendó el primogénito de las ovejas, conforme a la voluntad de Dios. Pero eso, ¿qué tiene que ver con Caín? Eso no es algo contra Caín, pero por seguir la voluntad de Dios, por hacer esta ofrenda por la fe, Caín se enojó con Dios y le mató a Abel. No solamente Abel, sino todos los que creen en la palabra de Dios y caminan por la fe, reciben la persecución y el menosprecio de los que no siguen el camino de la fe. Nuestro corazón y nuestra vida, desde el nacimiento, desde el inicio del mundo, a través de los que vemos nosotros y oímos y sentimos, y se forman nuestras maneras de vivir, y la filosofía de cada uno también, la razón, las normas y un montón de cosas. Nuestro corazón está lleno de nuestras maneras y pensamientos e ideas y normas y muchas cosas como razones también, ¿sí? Por eso, cada uno tiene su pensamiento diferente, su sabiduría, su filosofía también. ¿Por qué siguen estos pensamientos y razones? Porque ellos piensan que eso les ayuda, ¿sí? Sus maneras, sus pensamientos, lo que se queda por fin en el corazón de cada uno es lo mejor, ¿no? Si uno si sufre por algún pensamiento y no va a querer continuar, ¿sí? Después de sufrir va a dejar, pero por fin se quedan las cosas excelentes, buenas, que trajeron lo bueno, lo mejor, lo positivo para cada uno. Así se quedan las mejores ideas, las mejores maneras, los mejores pensamientos y sabidurías y razones. Por eso, nuestro corazón como que ya está ocupado por nuestros pensamientos y filosofías. Al entrar la palabra de Dios, hay un choque fuerte. Porque la palabra de Dios no es como nuestros pensamientos. Claro, hay ciertas palabras, hay ciertas partes de la Biblia que pueden coincidir con la filosofía nuestra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Leyendo la Biblia, oyendo la palabra de Dios, cuando hay algo que se coincide, entonces, sin problema.
Oh, sí, con razón, sí, estoy de acuerdo, sí, yo también así pienso, así creo. Las cosas que se coinciden con sus ideas y filosofías y maneras, sin problema, sin choque, puede aceptar cada uno. Pero el tema es la palabra que choca con sus pensamientos, con sus filosofías, con sus razones y experiencias y maneras. Lo que dice Dios es muy diferente. En ese caso, ya ahí está el asunto importante. Ante la palabra de Dios que supera su límite o que enfrenta contra sus experiencias, pensamientos y razones y cálculos, normalmente, generalmente, rechazan la palabra de Dios. ¿Por qué? No pueden comprender. No están de acuerdo. Es imposible. Se ve imposible lo que dice la Biblia. Entonces, no aceptan. En el caso de Noé, así fue. Dios le dijo a Noé que iba a destruir este mundo por el diluvio de aguas. Por eso le mandó a hacer el arca. Noé aceptó la palabra. Pero la palabra de Dios era muy diferente a lo que experimentó Noé. ¿Qué? ¿El agua puede alcanzar hasta la montaña? Yo nunca vi tal cosa. ¿Cómo puede suceder tal cosa? No creo. No, es imposible, no puede ser. Así Noé rechazó la palabra de Dios e ignoró. No. Sino, aceptó. ¿Cómo Noé pudo aceptar la palabra de Dios que le dijo sobre el diluvio de aguas y le ordenó hacer el arca? Noé, ante la palabra de Dios, dejó sus pensamientos. Ignorando su experiencia, su manera, él aceptó la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios, él dejó su pensamiento, su razón, su experiencia, su manera, su cálculo. E hizo el arca, conforme a la palabra de Dios. ¿Eso a qué se refiere? Él dejó su pensamiento y aceptó la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así fue. Noé, por la fe, hizo el arca. Aunque no se veían aún lo que decía Dios, pero Noé creyó. Quiere decir que se negó a sí mismo y dejó sus pensamientos. ¿Sí? Así fue. Por la fe fue, por creer en la palabra de Dios. Por eso en el libro Hebreos capítulo 11 está escrito el nombre de Noé. Porque lo hizo Noé por la fe. Ahí está la fe. ¿Sí? Dejó sus pensamientos, ignoró su cálculo, su experiencia, sus maneras. Y los demás, ellos no podían comprender lo que hacía Noé.
Por eso para ellos Noé se veía loco. Por eso ellos se burlaban de Noé. Noé, ¿qué haces ahí en la montaña? Si quieres hacer un barco, tienes que hacer en la orilla del río o del mar, en el agua. ¿Qué haces ahí? ¿Hasta ahí va a alcanzar el agua? No, estás loco. Eso nunca sucedió hasta ahora. ¿Cómo va a poder suceder tal cosa? Es imposible. Es una locura, tontería, Noé. Así fue. Pero Dios le dijo que iba a juzgar este mundo por el diluvio de aguas. El agua iba a alcanzar hasta la cumbre de todas las montañas más altas del mundo. Noé creyó, dejando sus pensamientos, ignorando su experiencia, su manera, su cálculo. Por eso pudo hacer el arca. Así recibió la salvación. Así es, amados. Aunque sea excelente, útil y favorable, razonable, sus ideas o filosofías o pensamientos, aunque sea así. Pero si las cosas que tienen ustedes les molestan para que no acepten la palabra de Dios, quiere decir, sus experiencias, maneras, pensamientos, ideas, filosofías, si les molestan que no para poder aceptar la palabra de Dios y enfrentan contra la palabra de Dios, es de Satanás. Únicamente Satanás enfrenta contra Dios. Todo el mundo obedece ante Dios. Obviamente, ante el Creador, ¿quién podría decir que no? No, Señor, no creo, no quiero, no puedo. No. Eso solamente puede hacer Satanás. ¿Sí? Ante la palabra de Dios, cuando Dios dijo, sea la luz dijo, no, Señor, no es mi momento, no puedo, no quiero. No pudo hacer eso. Cuando salió la palabra, sea la luz, y fue la luz, conforme a la palabra de Dios. Así se calmó la tempestad, ¿sí? Cuando Jesucristo ordenó la barca. Así es, todo el mundo le obedece al Señor, escucha su voz, su palabra. Únicamente Satanás enfrenta contra la palabra de Dios. No quiero, no puedo, es imposible. Así es. Ustedes tienen que saber y reconocer este punto. Sus mejores experiencias y cálculos y maneras y filosofías, si no les permiten aceptar la palabra de Dios, eso no son de Dios, sino de Satanás. Eso ustedes tienen que saber y distinguir. Si hay algo que choca con la palabra de Dios, esta cosa es de Satanás. Por eso hay que dejar, sea lo que sea, su experiencia, lindo recuerdo, su cálculo exacto, su manera buena, sea lo que sea. Aunque sea una filosofía que todo el mundo le encanta, igual, si choca contra la palabra de Dios y no le
permite aceptar la palabra de Dios, esta cosa es de Satanás. Esta cosa es lo que quiere lograr Satanás siempre. Amados, por eso nosotros tenemos que dejar nuestros pensamientos. Como Isaías, el capítulo 55 dice bien detalladamente sobre este punto, ¿sí? 7, Isaías 55 y 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso nosotros tenemos que dejar nuestro camino y nuestros pensamientos, ¿sí? Por eso muchos no pueden tener fe, porque no dejan sus pensamientos que enfrentan contra la palabra de Dios. Leyendo la misma Biblia, escuchando la misma palabra de Dios, solamente aceptan lo que están de acuerdo. Las palabras que suenan bien y se ven razonable y posible. Pero al pensar que eso es imposible, entonces no aceptan. Como Marta y María. Jesucristo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. No morirá. Pero la situación no era así. Aunque Jesucristo ya dijo que no iba a morir Lázaro. Pero para Marta y María, esa palabra no tenía sentido. Mi hermano está muerto, ya hiede. Ellas ignoraron la palabra del Señor, creyendo en su situación, en lo que veían ellas. Así es. Muchos así ignoran la palabra de Dios si se ve imposible. Aunque es la palabra de Dios, si se ve imposible, entonces no acepta. No, eso no puede ser, no. No importa quién dijo así, pero eso no puede ser, es imposible, entonces no acepta. Si no pisotea la palabra de Dios. ¿Sí? Así es. Ahí está el tema. Amados, Dios así nos muestra a nosotros sobre la fe cómo es. Entonces, ¿quién experimentó la fe? Todos los que están escritos aquí. Abel, Enoc, Noé, Abraham también. ¿Sí? En el caso de Abraham, cuando Dios le dijo que iba a dar el hijo, a los 99 años, Isaac respondió, no, Señor, ya es tarde. Vamos a ver Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Busquemos. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos y vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya que 90 años ha de concebir.
Eso era el pensamiento de Abraham. Quiere decir que, Señor, es imposible. Dios dice que va a dar hijo, pero Abraham dice que no, Señor, ya es tarde. Mi esposa, mi mujer ya tiene 90 años, ya es tarde. Así Abraham enfrentaba contra la palabra de Dios porque se veía imposible para él. No se coincidía en el corazón de Abraham y la palabra de Dios. Por eso había así choque. Abraham decía, no, Señor, no. Pero Dios le dijo a Abraham claramente otra vez, ¿sí? Luego, 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Dios le dijo constantemente que iba a dar hijo, hasta el nombre dio, Isaac. ¿Sí? Por fin, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Aceptó la palabra. Amén. Sí, Señor. Abraham por fin creyó en la palabra de Dios. ¿Qué es creer? Aceptar la palabra de Dios. Sí, Señor, si usted me dice así, bueno, entonces así sea. El corazón de Abraham y la palabra de Dios no se coincidían, pero por fin Abraham dejó sus pensamientos y aceptó la palabra de Dios. Entonces, Señor, así creo. Al año que viene yo tendré hijo, entonces. Amén. Sí, yo soy viejo, mi mujer también, pero por la palabra de Dios nosotros tendremos un hijo. Se llama Isaac. Por fin Abraham, ignorando su situación, su pensamiento, dejando sus pensamientos, aceptó la palabra de Dios. Ahí está el poder de Dios. Este es el hombre de fe. Ahí está la diferencia entre hombre incrédulo y hombre de fe. Muchos se quedan ante esta palabra que no se coincide con su situación, con su cálculo, con su experiencia, con su filosofía, con su pensamiento. Rechazan la palabra. No creo. Yo creo en Dios, pero no creo en esta palabra. Si no cree en la palabra de Dios, no cree en Dios tampoco, ¿sí? Bueno, así es. Así muchos se quedan con sus pensamientos, pisoteando e ignorando la palabra de Dios. Pero Abraham, escuchando la palabra de Dios, por fin dejó sus pensamientos y aceptó la palabra de Dios. Así nació Isaac. Así Dios pudo darle Isaac, su hijo. Ahí está el punto importante. ¿Sí? Sea quien sea, si acepta la palabra de Dios, entonces Dios trabaja en su vida. La fe es negarse a sí mismo completamente.
La fe no es solamente dejar unos cuantos pensamientos equivocados, malos, sino dejar todos sus pensamientos, dejar todas sus ideas y filosofías y maneras y experiencias, cálculos, todos, y aceptar la palabra de Dios. Esta es la fe. Ante la palabra de Dios, no importa lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos, eso no tiene sentido. Si enfrenta contra la palabra de Dios, es de Satanás. ¿Sí? Por eso, nosotros dejamos nuestros pensamientos y nos negamos a nuestro ser y aceptamos la palabra de Dios. Ahí está la fe. No importa que se vea imposible o posible, o suena posible, imposible. Eso no importa. Si uno acepta la palabra de Dios, así Dios va a trabajar en su vida, conforme su palabra. Así nació Isaac. ¿Sí? Así es. Vamos a volvernos al Hebreos capítulo 11, versículo 11. Hebreos 11 y 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está la fe. Sara ya sabía que su cuerpo estaba casi muerta. ¿Sí? Estaba ya fuera de la edad para concebir. Ya sabía que era estéril también. Ya sabía que era imposible, pero Sara, dejando sus pensamientos, y creyó en la palabra de Dios. Así recibió la fuerza para concebir y para dar a luz también. ¿Sí? Tener el parto es otra cosa, ¿no? Es más peligroso y difícil, pero igual logró. Porque Sara creyó en la palabra de Dios. Sí, Señor, si usted me dice, entonces usted me dará fuerza para concebir, para dar a luz también. Así nació Isaac. Así fue exactamente conforme a la palabra de Dios. Amados, nuestros pensamientos son engañosos, mentirosos. Por eso nos negamos todos nuestros pensamientos completamente y aceptamos la palabra de Dios. Entonces Dios, conforme a su palabra, trabaja en la vida nuestra sí o sí. Hoy hasta aquí avanzamos la clase sobre la fe. Vamos a tomar un receso.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el Evangelio correcto a las personas y son quienes guían
ayudan a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk Par, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la Misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor.
Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la conferencia mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la Misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur
y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF.
Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxopar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxopar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxopar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxopar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxopar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxopar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Par después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el Arca del Pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida.
Thank